que espero que vaya a ser de interés de todos ustedes. Entonces, en breves instantes comenzamos. Gracias. Biología de aquellas funciones reproductoras del varón, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las hormonas que nos ayudan a regular esto y también un poco sobre la glándula pineal. Un minutito, espérenme, por favor. Bueno, volviendo a la clase, vamos a decir fundamentalmente que la función fisiológica o la fisiología reproductora la vamos a dividir en tres partes. En aquella que perdón un segundito. Vamos a hacer una breve descripción de lo que viene a ser la anatomía fisiológica. Hay que recordarles que más o menos, como vemos en la figura, se forman en el testículo alrededor de 900 túbulos seminíferos, más o menos cada uno de 0,5 metros de longitud, en los que se van a formar todos los espermatozoides. Estos después se van a vaciar en el epidídimo, y este epidídimo tiene una longitud de 6 metros, que va a desembocar en lo que vendría a ser los conductos deferentes, y posteriormente este conducto deferente se va ensanchando progresivamente, como vemos en la imagen, y va a atravesar dos glándulas, la glándula prostática y la glándula seminal, y por último acaba en lo que vendría a ser el conducto eyaculador. Este mismo está ya, ¿me escucha? Disculpe, doctor, que lo interrumpa, no se están viendo la imagen. No se está viendo ya, gracias por avisarme. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Y terminan fundamentalmente en lo que vendría a ser la uretra, que tiene unas glándulas, y estas glándulas uretrales producen, bulbouretrales producen una serie de secreciones que ayudan a la lubricación. No se comparan en la cantidad ni en la abundancia como en el sexo femenino, pero sí existe también en los varones. Entonces, este es el camino que van a seguir los espermatozoides para seguir en cuanto a antes de la procreación. Las funciones, entonces, como les decía, las vamos a dividir en tres: en la espermatogénesis, vamos a hablar del acto sexual, y por último vamos a hablar de la regulación hormonal de las funciones reproductoras. Vamos a dar un pantallazo sobre estas funciones, iniciando sobre la espermatogénesis. Estos túbulos seminíferos que habíamos hablado, ¿no? En algún determinado momento, gracias a la estimulación que se va a dar por ciertas hormonas gonadótropas que se encuentran en la adenohipófisis, van a dar inicio a la formación de estos espermatozoides. Todo el proceso más o menos se calcula que tarda aproximadamente 64 días. Esta estimulación hormonal no se da antes de los 13 años, generalmente, cuando se habla de la pubertad en el varón, y va a continuar durante toda la vida. En los esquemas que vemos, un corte de los túbulos seminíferos, la presencia de células de Leydig, que son muy importantes, que son las productoras de testosterona, como vamos a ver después, y vemos cómo la formación va desde la capa más
externa hacia la capa más interna, donde se van diferenciando estos espermatozoides y por último terminan en los túbulos seminíferos. La espermatogénesis, como les decía, comienza incluso ya desde el nacimiento, ¿no? Entre el nacimiento y la pubertad, en esos primeros 12 a 14 años, esas células germinales primordiales que se llaman, van a encontrarse ya en el testículo y que luego se van a diferenciar en lo que vendrían a ser la espermatogonia. Esta espermatogonia del tipo A se encuentra generalmente en los testículos durante esos 12 años sin mayor cambio ni diferenciación en él. Al momento de que existe la pubertad, con la aparición de estas hormonas, estas espermatogonias tipo A se van a convertir en aquellas espermatogonias de tipo B, como podemos ver aquí en la imagen. Y en este momento de la pubertad va a sufrir la primera ya de las divisiones meióticas. En este primer caso, la primera, división mitósica, ya en el cual se van a dar dos células gemelas idénticas con doble carga genética. Más o menos este proceso dura unos 25 días. El producto de esta va a ser el espermatocito primario. Este espermatocito primario va a sufrir la primera división meiótica. Esa primera división meiótica, que dura aproximadamente 9 días, nos va a dar como resultado a los espermatocitos secundarios, que todavía mantienen una doble carga genética. La siguiente división meiótica, que es la segunda, nos va a dar como producto a 4 células llamadas espermátides. Este proceso dura unos 19 días. Estas espermátides, posteriormente, que ya contienen un material genético solamente, ya no en par, sino un solo contenido genético. En vez de los 46 tienen solo 23 cromosomas. Posteriormente, en los siguientes 21 días se va a diferenciar. Y ese proceso de diferenciación, que vamos a hablar con un poco más de calma, ya va a dar posteriormente a lo que vendría a ser el espermatozoide maduro. Entonces, este es todo el proceso que sufre ya para la formación desde la espermatogonia hasta el espermatozoide maduro. Hablando de los cromosomas, como les decía, en esa segunda división meiótica van a quedar 23 pares de cromosomas, de los cuales un par de ellos va a constar o con 2 cromosomas X o con un cromosoma X y un cromosoma Y. Dependiendo de ello, nos va a dar, como todos ustedes ya saben, un producto femenino, en el caso de 2X, y en el caso de XY, un producto masculino. Es así como se puede en algún determinado momento ya determinar el sexo de lo que podría ser, si se produce la concepción, el producto. Hablando un poco ya del espermatozoide, ¿no? Y cómo se va formando. Primero, anatómicamente, recordarles que el espermatozoide tiene 3 partes: la cabeza, que podemos ver en la imagen, el cuello y la cola. La cabeza, que contiene todo el contenido genético necesario. El cuello, que contiene toda esa carga de energía a través de múltiples mitocondrias y de estos túbulos que podemos ver en el cuello, que son pares de túbulos que van a dar
la movilidad al espermatozoide. Y por último, la parte distal de la cola, que es como la propulsión, es la que va a generar la propulsión del espermatozoide a través del líquido. La cabeza tiene un núcleo que se encuentra más que todo en la parte posterior, ¿no? Y en la parte delantera está constituida por lo que llamamos el acrosoma. El acrosoma está formado principalmente de aparato de Golgi, ¿no? Y contiene enzimas muy importantes, tanto la hialuronidasa como enzimas proteolíticas, que después vamos a ver para qué nos sirve. Como les decía, la cola, denominada también flagelo, tiene un esqueleto de esos 11 microtúbulos, ¿ya? Que son los que van a permitir esa movilidad. Tiene una membrana fina que es muy permeable a aquellos cambios, especialmente de iones como el calcio, y un depósito grande de mitocondrias. El movimiento que realizan estos espermatozoides es de vaivén. Este movimiento rítmico desliza longitudinalmente los túbulos anteriores y posteriores que se encuentran en el cuello. Normalmente estos espermatozoides se mueven en línea recta a una velocidad aproximada de 1 a 4 milímetros por minuto. Dado el tamaño, en este caso del espermatozoide, es una velocidad bastante importante que nos garantiza la fertilidad cuando se da en condiciones adecuadas. Una vez que este espermatozoide no ha sido formado, existen algunos factores hormonales que nos ayudan a que este espermatozoide madure. Y fundamentalmente necesita de hormonas como la testosterona, que habíamos dicho que se forma en las células de Leydig, que están a nivel del testículo, justo donde se forman estos espermatozoides. La hormona luteinizante, que es secretada por la hipófisis y que estimula la producción de esa testosterona. La hormona folículo estimulante, formada por aquellas células de Sertoli, que van a generar la conversión de espermátide en espermatozoide maduro. Es aquella entonces la que va a empujar la maduración de estos espermatozoides. Y también no debemos olvidarnos de que existen andrógenos, estrógenos, perdón, esos estrógenos en base o a partir de la testosterona. Se habla también de que la hormona de crecimiento es muy importante porque ayuda en algunas funciones metabólicas en el testículo y promueve la división bastante próxima o temprana de los propios espermatogonios. Entonces, estos espermatozoides a las 18-24 horas en el epidídimo comienzan el proceso de maduración. Aquí es donde va a adquirir la capacidad de movilidad. Antes no se da, no debemos olvidarnos, como había mencionado, de que el epidídimo tiene aproximadamente 6 metros de largo, ¿no? Entonces, esa capacidad de movilidad es muy importante, que se va a iniciar una vez que ha sido eyaculado estos espermatozoides, pero ya van a tener esta capacidad a partir de este proceso de maduración, como habíamos dicho antes, gracias a la producción de aquella hormona folículo estimulante que se da en las células de Sertoli. ¿Qué contiene este epidídimo? Contiene gran cantidad de nutrientes, ya que van a permitir de que estos espermatozoides sobrevivan. Tiene hormonas como la testosterona y estrógeno, enzimas suficientes ya como para que todos los procesos de maduración se den. Se calcula que se forman más o menos 120 millones de espermatozoides diarios. Estos espermatozoides se almacenan en el epidídimo y en el conducto deferente aproximadamente por un mes.
Los espermatozoides maduros tienen ese movimiento flagelar y ya son fértiles a partir de ese instante. Simplemente mencionar que es, un poco ya habíamos hablado antes, que ese movimiento flagelar rápido que se da en línea recta generalmente de estos espermatozoides maduros, se deprime bastante en medios ácidos y el cuello uterino generalmente tiene un pH bastante bajo, al igual que la vagina. Por tanto, va a requerir mantener un pH adecuado para que esta motilidad o esta movilidad se dé bien. Entonces, para mantener un buen ambiente donde puedan estar estos espermatozoides, existen dos glándulas. Por un lado, las glándulas o las vesículas seminales que llamamos, ya que son más que todo glándulas secretoras y no así tanto áreas de almacenamiento. Son túbulos tortuosos y que tienen un material muy rico en fructosa. Esta fructosa es la base de la alimentación de estos espermatozoides. Contiene ácido cítrico, contiene prostaglandinas, que en algún determinado estas prostaglandinas van a permitir la dilatación de aquel cuello uterino cuando se produzca la eyaculación, y produce también fibrinógeno, que cuando hablemos de la eyaculación van a ver que tiene una función muy importante. Sin embargo, estas prostaglandinas vienen a ser tal vez las más importantes porque reaccionan con el moco cervical y por un lado crean contracciones peristálticas en el útero y en las trompas, y esto acelera el proceso de transporte de estos espermatozoides hacia las trompas donde podría encontrarse el óvulo. Y de esta manera se cree que más o menos después de una eyaculación, algunos espermatozoides podrían llegar ya a las trompas de falopio en cuestión de 5 minutos. O sea, realmente acelera el proceso mucho más, lo cual da mayores chances de fertilidad. La otra glándula es la próstata. La próstata es un líquido lechoso que contiene fundamentalmente citrato, calcio, fosfato, enzima de coagulación y la fibrinolicina, ¿sí? Cada uno de estos elementos es muy importante. Los citratos es fundamentalmente para cambiar aquel pH hostil que les había dicho ácido y volverlo un poco más alcalino. Este calcio que vemos va a ser el que va a activar la cola en su determinado momento, cuando ya ha sido eyaculado el espermatozoide o los espermatozoides, y van a comenzar a moverse gracias al influjo de calcio. El fosfato también, porque no se olviden que es muy importante en aquellos procesos intracelulares, especialmente en cuanto al ATP. La enzima de coagulación es una enzima que va a formar un tapón o un coágulo, o sea, cosa de que este líquido que salió con los espermatozoides no se disipe en la vagina y sea expulsado, sino se pegue directamente contra el cuello uterino y de esta manera sea más fácil el vaciamiento. Y la fibrinolicina, para que este coágulo vaya deshaciéndose progresivamente y permita la liberación o salida de estos espermatozoides dentro de la cavidad uterina. Entonces, estos líquidos fundamentalmente neutralizan esa acidez y aseguran ya de que la motilidad y la fertilidad de los espermatozoides estén al máximo, además de que favorecen el transporte de estos en el cuello uterino. Bueno, la suma de todos esos líquidos más los espermatozoides constituyen lo que viene a ser el semen. El semen, entonces, tiene espermatozoides, aproximadamente un 10%,
El líquido de las vesículas seminales es el más abundante, un 60%. Los líquidos de la próstata es un 30%. Y pequeñas cantidades de líquido de las glándulas bulbouretrales. El pH del semen es aproximadamente un 7.5, ¿ya? Y ese pH está dado por aquel citrato que les había hablado, que se forma o en la próstata, o mejor dicho, en la glándula prostática, fundamentalmente. Les había hablado que es muy importante la proteína coaguladora del líquido prostático, que esa es la que va a permitir de que se forme el coágulo inicial, y luego aquella fibrinolicina que permite que se vaya disolviendo el coágulo y se liberen los espermatozoides. La sobrevivencia de los espermatozoides fuera de los genitales es muy corta. Se calcula máxima 24 a 48 horas en condiciones normales dentro del cuerpo, pero fuera del cuerpo es muy corta. A bajas temperaturas podría almacenarse este semen, y de ahí que existen los bancos de semen que pueden ser posteriormente reutilizados para fertilizar óvulos in vitro, pero se necesitan para ello temperaturas ya a menos 100 grados centígrados, ya en condiciones especiales y en instituciones especiales. Bueno, ¿qué es la capacitación del espermatozoide? Aunque se dice que ya estos están maduros cuando abandonan el epidídimo, su actividad es frenada por múltiples factores que van a tratar de inhibir, mejor dicho, su función. Al entrar en contacto con los líquidos del aparato femenino, ya se producen múltiples cambios en los espermatozoides. Y a estos cambios que ya se dan dentro del aparato genital femenino se le llama capacitación de los espermatozoides. Este proceso se da en 1 a 10 horas, ¿ya? Y algunos de estos cambios se pueden resumir de la siguiente manera. Por un lado, los líquidos del útero y la trompa eliminan aquellos factores inhibidores de los espermatozoides, favoreciendo de que ellos puedan avanzar y en forma rápida y efectiva. Las vesículas de colesterol que rodean al espermatozoide, ya estas poco a poco van fortaleciendo la membrana celular, especialmente aquella que se encuentra en la punta donde se encuentra el acrosoma. Entonces fortalecen de esta manera, cosa que en el trayecto o en el viaje que va a realizar, entonces estos espermatozoides, especialmente la carga genética, esté protegida. La membrana de la cabeza del espermatozoide, ¿sí? Se vuelve mucho más permeable también al calcio, ¿no? Y esta permeabilidad al calcio lo hace mucho más activo, como habíamos dicho, especialmente a nivel del cuello, donde se va a dar la actividad del flagelo. El calcio altera esta membrana celular que revista la punta del acrosoma también, y en algún determinado momento permite la liberación de aquellas enzimas que habíamos mencionado, la hialuronidasa entre ellas, que van a permitir la penetración de las células en la granulosa del óvulo. Entonces, estos procesos que acabo de describir le llaman la capacitación de los espermatozoides. Ahora vamos a entrar a la otra parte que es, vamos a hablar un ratito más sobre la reacción que existe entre el acrosoma y la penetración en el óvulo. Una vez que ya ha llegado el primer espermatozoide a estar en contacto con el óvulo, el acrosoma del espermatozoide libera esta hialuronidasa y enzimas proteolíticas. La hialuronidasa despolimeriza el ácido hialurónico, que une las células de la granulosa. ¿Se acuerdan que estas células protegen al óvulo? Entonces se abre camino entre las células de la granulosa.
Las enzimas proteolíticas van a digerir las proteínas ya de los tejidos adheridos al óvulo y de esta manera va a lograr alcanzar la zona pelúcida de la membrana del espermatozoide y se liga a los receptores de la zona pelúcida del óvulo. Y se va a disolver el acrosoma completamente y se van a liberar, gracias a estas enzimas, y va a poder penetrar el material genético dentro del óvulo. Vamos a hablar un poco más de esto cuando hablemos de la concepción. Puede existir algún tipo de espermatogénesis anormal cuando se están formando estos espermatozoides. ¿Sí? Esto puede deberse al aumento de la temperatura de los testículos. Ha habido algunos artículos ligados, por ejemplo, al uso continuo de blue jeans especialmente. El objeto de que los testículos estén fuera del cuerpo es precisamente para bajar la temperatura de estos entre 1 a 2 grados. Entonces, un sobrecalentamiento podría de alguna manera determinar esto. En algunos casos, algunas fiebres persistentes, prolongadas, también se ha visto un cierto grado de afectación. La criptorquidia es la falta del descenso de los testículos, que puede ser unilateral o bilateral. Debemos recordar que estos testículos ya migran generalmente en el tercer trimestre de la cavidad abdominal a través del conducto inguinal hacia las bolsas escrotales. Pero por algún motivo puede estar interrumpida esta migración. Y como dije antes, el que se mantenga estos testículos dentro del abdomen hace que la temperatura ya vuelva infértil a esta persona, ya por destrucción masiva de estos espermatozoides, y si se deja muchos años, incluso puede haber cambios que pueden producir cáncer en algún determinado momento. Entonces, en el caso de la criptorquidia, la solución generalmente es rápidamente el tratar de descender estos testículos en forma quirúrgica. Como les había dicho, algunos espermatozoides pueden estar afectados por esas condiciones adversas, entre ellos enfermedades como la parotiditis, dado por el virus de las paperas, ¿no? O degeneraciones tubulares en caso de insuficiencias vasculares, o la temperatura excesiva, como les había mencionado. Entonces van a desencadenar de que existan espermatozoides de diferentes tipos, como vemos en la imagen, ¿no? Algunos que no han logrado dividirse, algunos con 2 colas, con cabeza muy pequeña, con colas aberrantes, ¿no? Cualquier sea el defecto que tenga este espermatozoide, ¿sí? Va a determinar que no sea viable, por tanto no va a servir para la reproducción. Generalmente su motilidad está inhibida. En cada eyaculación se calcula que se liberan alrededor de 400 millones de espermatozoides. Si una persona solo puede liberar un número inferior a 20 millones, se dice por mililitro de semen, se sugiere que ya es una persona infértil y que estaría con esterilidad masculina. ¿Ya? Y peor aún si aquella capacidad mínima de producción está alterada con deformidades en los espermatozoides, lo cual en todo caso no va a permitir ya de que tengamos espermatozoides maduros para una fertilidad correcta. Entonces es muy importante todos estos procesos, tanto desde la formación, la maduración y la diferenciación, que nos van a dar ya de que este espermatozoide, uno de ellos, logre en las perfectas condiciones al óvulo y nos dé la fertilidad. Bueno, hablaremos del segundo proceso, el acto sexual masculino. Vamos a dividir en 3 partes: la erección, la lubricación y el orgasmo. ¿Ya? Generalmente existen impulsos que nos dan lo que llamamos la sensación sexual. Los órganos sensoriales más importantes a nivel de los genitales, fundamentalmente en el varón, que son el pene, el glande del pene, los mismos testículos, todos ellos a través de los nervios
pudendo fundamentalmente y el plexo sacro, van a mandar impulsos. También existen otras áreas ya relacionadas con el epitelio anal, el escroto y estructuras perineales, que también van a mandar señales aferentes. Es por esto que algunas personas, por ejemplo, que pueden tener infecciones prostáticas o pueden tener infecciones uretrales o infecciones de vejiga, a veces pueden mandar señales erróneas y la persona puede sufrir de problemas como el priapismo. El impulso sexual ya, luego de esos estímulos que va a mandar una respuesta. Esa respuesta va a ser que, por un lado, aquellas glándulas que les había hablado que existen en la uretra, que no son cantidad tan grande como con la mujer, pero sí produzcan unas secreciones, un líquido que sirva de lubricación fundamentalmente, ¿sí? Y por otro lado, van a permitir ya el incremento tanto en volumen como en tamaño del órgano sexual masculino, a lo que llamamos la erección. Este aumento de tamaño y rigidez del pene está dado, como vemos en la imagen, fundamentalmente por la presencia abundante de óxido nítrico, que es un vasodilatador poderoso, por tanto permite de que haya un mayor flujo a través de la arteria central y aquellos cuerpos cavernosos, que es una estructura venosa, se llenen de líquido y se ingurgiten. Esta acumulación de sangre a nivel de estos cuerpos cavernosos produce entonces el incremento del tamaño y una mayor rigidez del mismo. Se ha dicho que hay algunas drogas que podrían de algún momento, en algún determinado momento, favorecer ya este proceso de la erección, pero el elemento psíquico es fundamental en el sexo masculino para que se dé. Facilita mucho en los varones el pensamiento de contenido sexual, incluso durante el sueño, aquello que se llaman las eyaculaciones nocturnas que se pueden dar y que son normales, especialmente durante el periodo de la adolescencia. La lubricación, que es el otro proceso en el cual se da generalmente por impulsos simpáticos, por impulsos parasimpáticos. Estas glándulas uretrales y glándulas bulbouretrales ya van a proporcionar parte de la lubricación necesaria para el coito. Sin embargo, la mayor parte de la lubricación viene ya de la mujer en los órganos sexuales femeninos. Entonces, tiene un valor de importancia especialmente para el varón, pero no tanto a nivel del coito. Y por último, la tercera parte, que es hablar de la emisión y eyaculación. Este está dado por nervios simpáticos. Los impulsos simpáticos vienen generalmente de L1 y L2, que llegan a través de los plexos simpáticos, hipogástricos y pelvianos. La emisión comienza generalmente con la contracción del conducto deferente y de la ampolla para provocar la expulsión de espermatozoides a la uretra interna. Después, mayor contracción del revestimiento muscular de la glándula prostática y de las vesículas seminales va a impulsar líquido, con lo cual va a aumentar el volumen, la cantidad. Todos estos líquidos se van a mezclar y van a estar listos. Se va a llenar la uretra interna, ¿ya? Y se va desencadenada generalmente por estímulos o señales de los nervios pudendos. En algún determinado momento, en el máximo momento, digamos, de excitación del varón,
se va a producir una contracción rítmica de los órganos genitales internos y causan la contracción de músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos que van a comprimir las bases del tejido eréctil y van a salir en oleadas lo que vendría a ser la eyaculación del semen. Entonces son varias contracciones rítmicas que van a dar al momento de esta eyaculación y generalmente van acompañados ya con esos movimientos de vaivén de la pelvis y el pene. Este periodo completo de emisión y eyaculación se denomina entonces el orgasmo masculino. Generalmente durante este momento existe taquicardia, aumento de la presión arterial y aumento de la frecuencia respiratoria. Una vez completado este momento del orgasmo, que dura 1 a 2 minutos, viene el periodo de resolución. Entonces, esta es la forma como se va a desencadenar el acto sexual masculino, los pasos en los cuales se van a poder dar ya de forma efectiva. Ahora hablemos de las hormonas que intervienen. Los testículos secretan varias hormonas sexuales y esto es muy importante. Entre ellos los más importantes, la testosterona, la hidrotestosterona y la androstendiona. ¿Se acuerdan por el corte que se puede ver? Existe una gran abundancia de estas células de Leydig, que son las que van a producir esta testosterona. Se calcula que el 20% de la masa de los testículos son estas células. Durante la niñez no existen estas células y solo aparecen funcionalmente al momento en que aparecen aquellas otras hormonas como la folículo estimulante y la luteinizante especialmente. Entonces, los andrógenos se producen en muchos lugares, o sea, no solamente en los testículos, también se producen a nivel de las glándulas suprarrenales, pero en menor cantidad, en un 5%. En condiciones anormales, por ejemplo, un tumor podría convertirse en un problema porque podría producir mayor cantidad de testosterona y podría provocar cambios en el niño y más aún en la niña. Rara vez, a veces, existen algunos restos embrionarios en el ovario de las niñas, ya que van a producir grandes cantidades de testosterona. A esto le llamamos adrenoblastomas. Aquí vemos las estructuras ya tanto de la testosterona como de la dihidrotestosterona. La testosterona, el 97% de esta testosterona que se forma va a pasar a la sangre, ¿sí? Y se va a unir en forma laxa, generalmente a una globulina beta y también a la albúmina. Esta globulina beta es también llamada globulina ligadora de las hormonas sexuales. Va a circular en la sangre más o menos por unos 30 minutos aproximadamente, ¿sí? Y hasta 1 hora, y va luego a ir a los órganos diana, a los tejidos, donde produce esos efectos importantes, ¿sí? Y van a darse fundamentalmente la mayor parte del efecto en estos órganos diana en forma de dihidrotestosterona. ¿Qué quiere decir? Que esta testosterona se va a fijar y luego dentro de la célula se va a convertir en dihidrotestosterona. Y este va a ser el efector de aquellos cambios. Aquella testosterona que no ha sido utilizada se va a degradar. Generalmente la degradación se da en el hígado. Y en el hígado se va a transformar en dos, o en androsterona o en deshidroepiandrosterona. Estas ya normalmente, luego posteriormente, van a ser eliminadas ya sea a través de las heces o a través de la orina.
Debemos recordar también que parte de los estrógenos que se producen también en el varón, ya, pueden en algún determinado momento ser importante también, ya, contribuidor en la producción de estos. En los túbulos seminíferos ha visto grandes concentraciones de estrógenos y se cree que estos estrógenos que aparecen en estos conductos son en alguna manera ya precursores dentro de las células de Sertoli para la conversión de testosterona en estradiol. Los estrógenos se forman a partir de la testosterona y del androstenediol. En un 80% generalmente esto se da en el hígado. Entonces, de cualquier manera, la testosterona entonces no se va a malgastar, sino que puede cambiar de forma, cosa que no sea útil en el organismo. Bueno, ¿qué funciones cumple la testosterona durante el desarrollo fetal? Se dice que la testosterona es elaborada por los testículos fetales a partir de la 7ª semana. El cromosoma masculino hace que la cresta genital secrete testosterona, ¿no? Y esta cresta genital, esta testosterona, va a producir cambios importantes. ¿Y qué cambios son aquellos? La formación del pene, fundamentalmente el escroto, las glándulas prostáticas y vesículas seminales y los conductos genitales. O sea, que en el caso de existir ausencia de testosterona, no se formarían aquellos órganos sexuales masculinos que caracterizan. Entonces es muy importante la presencia de esta en el periodo fetal. Y ya al último, como había mencionado, en el último trimestre, existe un incremento también de testosterona que permite un descenso de aquellos testículos, como había mencionado, para evitar ya el atrapamiento de los mismos en el abdomen y eso que se llama criptorquidia. Aquí vemos un poquito en este cuadro un resumen de aquellos cambios de secreción de testosterona y los niveles de testosterona plasmática que se ven. Entonces, desde el primer trimestre de gestación vemos que hay un aumento cerca a la mitad de la gestación y luego disminuye al nacimiento. En el periodo neonatal hay un pequeño pico que desaparece rápidamente y luego hasta los 10 años prácticamente no se produce nada o muy poca testosterona y a medida que nos vamos acercando a la pubertad, a los 13, 14 años, aumenta significativamente la producción de esta y se mantiene por lo general alta hasta los 50 y va descendiendo a partir de los 50 y desciende mucho más ya en la ancianidad. Ya estamos hablando casi cerca de un 50% en los adultos mayores. Bueno, ¿qué efectos va a tener la testosterona sobre el desarrollo de caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios? En cuanto al pelo corporal, se ve que hay un aumento sobre todo en el pubis, ¿no? En forma triangular, o mejor dicho, romboidea. Se acumula vello en la línea central del abdomen, la línea alba. Aumenta el vello facial en pecho y en la espalda. Y posteriormente, ya en aquellas personas con mayor predisposición o también genéticamente predispuestas, o ya en la fase últimas de la vida, disminuye el crecimiento del pelo en la parte superior de la cabeza, a lo que llamamos calvicie. Pero existe un gran fondo genético en el mismo, ¿ya? Y que se dice que hay un gran contenido también de hormona androgénica en aquellas personas que son calvas. Sobre la voz tiene un efecto
de hipertrofia de la mucosa laríngea y un aumento del tamaño de la laringe, lo cual le da ese tono grave a la voz que tienen los varones. En la piel, aumenta el espesor de la piel, la hace más gruesa, aumenta la tasa de secreción de glándulas sebáceas, especialmente en la cara, en la espalda, y que en algún determinado momento puede provocar problemas en algunos jóvenes, especialmente provocándonos el acné o seborrea con gran cantidad de producción. El efecto sobre las proteínas es muy importante porque va a haber un aumento de formación de proteínas y que esto se habla de que casi hay un aumento de la masa muscular de más del 50% en comparación con la mujer. Este aumento de las proteínas también en partes no musculares del organismo. Es por esto que la utilización de derivados de la testosterona o de los andrógenos ya se utiliza en forma inadecuada por algunas personas que hacen fisiculturismo para tratar de aumentar la masa muscular, pero sin embargo debemos recordar de que también puede haber hipertrofia en otras áreas donde normalmente no debería haber, como el corazón. Entonces es muy peligroso la utilización de estos andrógenos sintéticos y que podrían ser muy nocivos. En la edad avanzada, se ha visto que algunos hombres se puede utilizar como suplementación, por eso le llaman también la hormona de la juventud, para mejorar la fuerza muscular y el vigor en aquellos. Sobre los huesos, tiene un aumento de espesor de los huesos con gran depósito de calcio ya y estrechamiento a la salida de pelvis. O sea que se calcula que más o menos el hombre tiene aproximadamente ya casi un 20% más de peso ya por esto del engrosamiento de estos huesos. Incrementa el metabolismo basal, aumentando de 5 a 10% el mismo. Estimula la eritropoyesis con un aumento, con un aumento de los glóbulos rojos y también influye en el equilibrio hidroelectrolítico e hídrico. ¿Cómo funciona esta liberación de testosterona? Es gracias a este control de las funciones a través del hipotálamo y la adenohipófisis. Acordarnos de que el hipotálamo manda señales a la adenohipófisis y esta adenohipófisis produce hormonas muy importantes, especialmente la hormona liberadora de las gonadotrofinas que se producen en el hipotálamo y que estas van a producir a su vez la liberación de hormonas luteinizantes y folículo estimulante. La luteinizante o LH fundamentalmente aumenta la secreción de testosterona y la folículo estimulante principalmente la espermatogénesis. Tanto la GRH en su efecto, esta GRH se produce en el núcleo infundibular o arcuado del hipotálamo y que a través del eje hipotálamo hipofisiario ya va a llegar a la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis ya va a producir la liberación de esas hormonas, como les había dicho. Es secretada en forma intermitente, no continua, por unos pocos minutos cada cierto tiempo, cada 1 a 3 horas. Ya este estímulo es importante de esta manera, de que sea intermitente, ya porque causa ciclos en cuanto a la secreción y además por la cantidad de la GRH liberada en cada ciclo. Las hormonas gonadótrofas, como son la LH y FSH, que son glucoproteínas, sin embargo, tienen una proteína a la cual están ligadas y les permite ser transportadas en forma eficiente. Ambas utilizan
es un sistema de segundo mensajero de monofosfato de adenosina para dar su función intracelular. La testosterona que se secreta, una vez que ya se ha secretado en grandes cantidades, ¿sí? A través de esas células de Sertoli, solo cuando son estimuladas por la luteinizante de la hipófisis se va a dar. O sea, que es esta hipófisis que va a mandar a través del EH una señal positiva y se forma la testosterona. Esta testosterona, cuando se forma en suficiente cantidad, posteriormente puede dar origen a la formación de una hormona intermedia que se llama inhibina. Esta inhibina puede actuar directamente a nivel de la adenohipófisis y crear un circuito retroacción negativa, por tanto inhibir la formación de mayor producción, especialmente de la FSH. Entonces, es una forma indirecta, como un aumento excesivo de la FSH y de la LH a través de la inhibina pueda disminuir la formación de mayor secreción de testosterona. Esta inhibina, especialmente durante el periodo prepuberal, se produce en cantidades suficientes como para inhibir al hipotálamo y de esta manera inhibir también la producción de estas hormonas. También un exceso de testosterona puede directamente, en forma directa sobre el hipotálamo, inhibir la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas. O sea que de alguna manera, por estas dos vías, puede ya hacer que la glándula produzca, la glándula hipotalámica y la hipófisis produzca en el momento oportuno y las cantidades necesarias sin excederse de testosterona. Y como sabemos, la testosterona van a dar esos efectos virilizantes que ya hemos mencionado. Y por otro lado, en el caso de la FSH, van a producir a través de las células de Sertoli la espermatogenia ya cuando se ha dado esa etapa de la vida que está adecuada. Algunas otras anomalías de la función sexual masculina deberíamos rescatar especialmente problemas prostáticos a partir de los 50 años generalmente en los varones. Hay un crecimiento de la glándula, que eso le llamamos hiperplasia prostática. En algunos casos pueden formar fibroadenomas. La mayoría de los casos es benigno, pero aquellos fibroadenomas en algún determinado momento pueden convertirse en células neoplásicas y darnos el cáncer de próstata. El cáncer de próstata más o menos ataca un 2 a 3%, ya causa, mejor dicho, un 2 a 3% de las muertes en varones en muchos países desarrollados. Se ha visto que la utilización del tabaco, por ejemplo, ya tiene una directa relación con esa transformación de esos fibroadenomas en un adenocarcinoma. Otras alteraciones que pueden darse, pues el hipogonadismo. Cuando los testículos no funcionan durante la vida fetal, entonces puede que no se desarrollen las características masculinas y la persona nazca con ya genitales ambiguos o femeninos. Cuando el niño pierde sus testículos, cuando pierde antes de la pubertad, surge lo que llamamos el euniquismo, o sea que no se van a desarrollar aquellas características secundarias que hemos mencionado antes. Cuando el varón ya adulto es castrado tras la pubertad, algunos caracteres secundarios vuelven o retroceden a las características del niño, pero la mayoría se mantienen. En el varón adulto castrado, los deseos sexuales disminuyen, pero no se pierden completamente ya, y esto es importante porque antes la castración se realizaba como una forma
de controlar a aquellos abusadores, digamos, por la vía judicial, pero no se ha visto que completamente disminuya aquellos deseos sexuales. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Cuando los testículos no se forman, ¿no? O se forman precariamente en aquellas personas que han tenido un déficit de formación de testosterona, ya especialmente en la edad temprana. Y por último, hablar de los tumores testiculares que les había mencionado, que no solamente pueden ser adenocarcinomas, pueden ser tumores de las células de Leydig, que en todo caso pueden producirse hasta 100 veces más cantidad de testosterona y un exceso de desarrollo de los órganos sexuales masculinos, y los tumores de epitelio germinal, ¿no? Que como teratomas, y a veces se encuentran restos embrionarios, pelo, dientes, etcétera, en estos tumores. Y por último, hablar de la glándula pineal, lo que le llaman algunos el tercer ojo, ¿sí? Algunas personas dicen es el asiento del alma. Característicamente, esta glándula se encuentra muy desarrollada en los animales, y si se les extirpa a los animales, se ha visto que estos pierden, por un lado, esa fertilidad estacional. Normalmente los animales procrean en la primavera para que nazcan sus bebés en verano y puedan estar ya grandes para el invierno. Entonces, o por lo menos puedan sobrevivir el invierno. Pierden esta capacidad de fertilidad adecuada en tiempos adecuados. Entonces, se cree que tiene mucha relación con la luz, ¿sí? Y que por eso le llaman el tercer ojo. Entonces, y que aquellas personas, o por ejemplo aquellos animales que los deprivan de luz por tiempos prolongados, parece que estos animales también tienen problemas tanto en la reproducción como en su forma de comportarse. Entonces, esta glándula pineal secreta melatonina. Si se acuerda, un precursor de la melanina. Esta melatonina ya pasa a la sangre y generalmente o a través del líquido del tercer ventrículo hacia la adenohipófisis. Y es ahí donde se produce la melatonina que nos ayuda para la piel. Y si vemos la luz, producción de melanina, nos está diciendo de que gracias a esa producción de melanina podemos captar más luz en la piel y nos ayuda en muchos aspectos. Entonces, su funcionalidad así a 100% no ha sido definida aún ahora, pero se sabe que potencia el líbido, evita infecciones, facilita el ciclo del sueño, potencia el estado de ánimo o esa sensación de bienestar, aumenta la longevidad de las personas y de los animales. Entonces se habla de que este podría ser un resto vestigial, como les había dicho, del tercer ojo, en la parte alta de la espalda de algunos animales inferiores. Entonces, la luz es muy importante en ese ciclo de vida y en muchas de las funciones fisiológicas que se tiene en el organismo. Eso es en cuanto a podido resumir este tema. Espero que les sirva un poco como un inductor para que puedan leer el tema. No sé si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a responder. Si alguno de ustedes tiene alguna preguntita. Creo que no, doctor. Bueno, si no es así, les agradezco mucho por su atención y los espero el miércoles para la siguiente clase. Que tengan muy buen día. Hasta luego.